tardes con todos nuestros televidentes. Les deseamos un excelente inicio de semana. Arrancamos esta emisión de Telediario Emisión Central con nuestros titulares. Preste atención. Autoridades de la provincia del Carchi aseguran que hasta que el gobierno nacional no cumpla con lo que se acordó, no levantarán el paro. El ministro de Economía, Richard Martínez, descartó que las medidas económicas signifiquen un paquetazo para los ciudadanos, mientras en la Asamblea Nacional las reformas económicas no tendrían apoyo. La defensa de 6 sentenciados por asociación ilícita en el caso Odebrecht, entre ellos Jorge Glass, sustentan pedido de casación. Desclasificación de archivos y acciones a los operadores de justicia. Exigen los perjudicados por la revuelta policial del 30S. Este lunes se cumplen 9 años. En lo internacional, un ultimátum dio el presidente de Perú, Martín Vizcarra, al Congreso, al anunciar que lo disolverá si se le niega un voto de confianza ligado a una reforma sobre la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esta tarde se realizará el sorteo de grupos de la Copa Libertadores Femenina a disputarse en nuestro país. Deportivo Cuenca y Ñañas esperan por sus rivales en el torneo continental que empezará el 11 de octubre. Comenzamos con el desarrollo de la información. Del 1 a 2 de octubre, en Quito se realizan las 8ª jornadas de la economía popular y solidaria. Durante una entrevista en Primera Impresión, la superintendenta de este sector, Margarita Hernández, se refirió a su crecimiento sostenido. En el sistema de la economía nacional, la Constitución del 2008 le brinda una importancia especial a la economía popular y solidaria por considerar los actores involucrados. Es aquella economía en la que la persona y el trabajo está por sobre el capital. Estas organizaciones, por mandato de nuestra normativa, se dividen en 2 sectores: el sector financiero, popular y solidario, donde están las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, y el sector no financiero o sector real. Desde el 2012, con la creación de la superintendencia que ejerce rectoría sobre este sector, su titular, Margarita Hernández, describe un crecimiento sostenido reflejado principalmente en sus activos. Los activos del sector representan el 13% del PIB. Nosotros tenemos un total de 7.500.000 socios en organizaciones que reúnen más de 14.000 millones de dólares en activos. Este 1 y 2 de octubre en Quito se desarrollarán las 8ª jornadas de capacitación dirigidas a cooperativas y asociaciones, en donde se abordarán temas como la inclusión y educación financiera. Por ejemplo, el tema de la equidad de género entre hombre y mujer, en lo que tiene que ver con el acceso al crédito, por ejemplo, o con la misma condición de socio. A la par, la superintendencia informa que cuenta con un sistema de control fortalecido y didáctico para proteger los intereses de los agentes de la economía popular y solidaria. La superintendencia tiene en su página web un catastro de organizaciones que están controladas, que son las que están autorizadas para operar dentro del sistema financiero popular y solidario. El catastro es sencillo y tiene toda la información que se requiere, y con eso el público puede garantizar lo que usted efectivamente señala, que está poniendo sus depósitos en una organización regulada y controlada. César García, Medios Públicos. Y ahora les contamos que productores agrícolas se capacitan en el cultivo de la pitahaya. Expertos internacionales afirmaron que las exportaciones de esta fruta se incrementarán a nivel mundial. Que la pitahaya tiene una alta proyección en ventas para mercados internacionales, señalan expertos de la región. Por tal motivo, se realizó un seminario para productores de esta fruta y mejorar las plantaciones, tecnificar e incentivar este cultivo. Y con un cultivo que considero que es uno de los más rentables, porque al 3er año usted está pagando a más tardar su costo de producción y teniendo un cultivo por más de 25 años, y eso hace que sea hoy por hoy el más rentable del país. El sector privado, incluyendo productores de agroquímicos, se suman a esta iniciativa para generar plantaciones apropiadas con herramientas y asesoramiento técnico. Los mercados tenemos para Estados Unidos y para otros tipos de países. Lo importante es nosotros también optimizar la producción y que los rendimientos acompañen para que esa producción sea óptima para el exportador.
Las posibilidades de exportación de la pitahaya atraen a productores agrícolas internacionales. Saber el desarrollo que tiene la pitahaya, la inversión que necesitas hacer y el mercado al exterior, ¿no? Pues estamos en una hacienda que lleva mucho tiempo con ello y en el que podemos aprender mucho de ellos. A la capacitación llegaron personas de 7 provincias del país y esperan generar en el futuro escuelas de campo a favor de los agricultores y diversificar la producción nacional. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Ahora nos vamos para Archidona, en la provincia de Napo, en donde se entregó 25 títulos de propiedad de 282 hectáreas de predios rurales. El gobierno busca garantizar el acceso a tierras dentro del marco de la Gran Minga Nacional Agropecuaria. Los habitantes de comunidades rurales llegaron desde lejos para recibir sus títulos de propiedad de tierras que por varias generaciones han cultivado. Francisco Chihuango, por ejemplo, vino desde la comunidad Alto Para de Archidona. Y al último, hoy día lo que hemos ya cogido en nuestras manos, la escritura, eso nos hace acontentar a nuestra comunidad. Otro de los beneficiados es Luis Chicaiza, quien junto a su familia ya piensan en nuevos proyectos en sus tierras. Ahora mucho más que ya pueden acceder a beneficios del Estado, además de créditos en la banca pública y privada. Esto sí ha sido realidad que Magab se ha tomado interés en hacer estos trámites. Así como ellos, son 25 familias quienes recibieron los títulos de propiedad de 282 hectáreas de predios rurales del cantón Archidona en la provincia de Napo. Comunidades como Mariposa, Alto Para, San Pablo, que son justamente familias que han accedido al trámite de legalización, pues, y hoy hacemos efectiva la entrega del título de propiedad. Esto se dio en el marco de la Gran Minga Nacional Agropecuaria, que empezó en agosto de 2017. La ley de tierras pues faculta que cada productor tiene el derecho de acceder a la tierra. Con la entrega de 282 hectáreas, el Estado ecuatoriano subvencionó $24.400, es decir, recursos económicos que los agricultores amazónicos se ahorraron. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Y en Guayaquil se promueve la medicina alternativa como método para atender la salud de los ciudadanos. Entérese más en la siguiente nota. En el Hospital León Becerra de Guayaquil se ofrecieron sesiones de medicina alternativa para la ciudadanía y trabajadores del nosocomio. Estas terapias trabajan la parte mental y emocional. En la aromaterapia es una información que el aroma da al cerebro y activa aquello que necesitamos para equilibrar nuestra salud o nuestro estado de ánimo. Técnicas mediante aceites esenciales también se ofrecieron a los pacientes. Le vamos a dar una terapia para lo que es el estrés, subir las defensas y para mejorar la calidad del sueño también. María José Ceballos ve con buenos ojos estas alternativas para su salud. Ella realizó una sesión de esencias aromáticas. Me parece muy buena, ya que eso permite a todas las personas y niños, adultos, a que conozcan cuáles son las otras opciones que tenemos. Estas atenciones se dieron gracias a un trabajo conjunto entre el municipio de Guayaquil y el Hospital León Becerra. Lo importante, señalan, es complementar la medicina tradicional con la alternativa. Esto ayuda básicamente al estrés, ayuda a relajarse, realmente ayuda a conocer otro tipo de medicinas más naturales. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y en otro tema, el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, socializó en el puerto principal detalles de la Feria del Libro Quito 2019. En la presente edición se dará un espacio a los jóvenes para incentivarlos a la lectura. En el último día de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, se hizo presente el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, para invitar a la ciudadanía a la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito, en la que participarán 60 autores literarios. Hay una nueva visión con respecto a lo que puede ser este reconocimiento que buscamos de nosotros mismos. En la cita se realzará la literatura y escritores ecuatorianos que viven en el exterior y que han sido reconocidos, como Lupe Rumazo y Mónica Ojeda. Tenemos que contarle a los ecuatorianos y ecuatorianas que aún no saben la calidad de las letras que se generan en el Ecuador. Son más de 9 países participantes. Además, se ha preparado un espacio denominado Una Habitación Propia para los más jóvenes y que aprendan a ser booktubers.
Que tenemos un contenedor gigante con un croma y detrás de cada joven que quiera aprender a ser booktuber va a salir una especie de su habitación de los sueños, digamos. El ministro Velasco señaló que se trabajará en diversos aspectos en torno a los libros. Su comercialización y con el tema de las bibliotecas y que puedan los usuarios llevarse el libro, ¿no? Sucede en todas las bibliotecas del mundo. La Feria Internacional del Libro de Quito se realizará del 13 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y en Guayaquil se realizó el cuarto Festival de Cometas. El objetivo fue rescatar los juegos tradicionales del país y poder pasar un momento en familia. En el puente que conecta a la isla Santay con el sur de Guayaquil, se realizó el cuarto Festival de la Cometa, organizado por el Ministerio del Ambiente. Decenas de adultos, jóvenes y niños disfrutaron de esta actividad. Sí, me parece bien bonita. Un domingo para pasarlo entre familias, con los amigos, los vecinos. Me parece muy épico, algo muy importante aquí, donde podamos venir aquí a una competencia y toda chévere, ¿no? El objetivo fue retomar actividades lúdicas tradicionales entre los más jóvenes. Un evento tradicional de juegos, en este caso muy importantes que se dan en la región costa, ¿verdad? O a nivel de todo el Ecuador, ¿no? Con lo que es alzar la cometa. Como parte del festival se otorgaron reconocimientos a los participantes en diferentes categorías y se pudo apreciar cometas con distintos diseños. Es una mariposa. Hay que cuidarla para que su conservación siga y su belleza también, porque es una de las más hermosas. También se hizo un llamado a preservar el medio ambiente y reducir las emisiones de CO2 en la ciudad para disfrutar de un aire limpio y realizar, por ejemplo, este tipo de juegos tradicionales. Voy a aprovechar la brisa del río Guayas y les hacemos la invitación. Cada año se hace este festival, este es el cuarto. El próximo año los esperamos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En más información nacional, en las faldas del volcán Cotopaxi está la Tacunga como un mirador de naturaleza y encanto. Es una tierra de gente aguerrida y emprendedora. En el siguiente reportaje le contamos más detalles de este cantón ubicado en la provincia de Cotopaxi. En las faldas del volcán Cotopaxi se encuentra la Tacunga, una mágica ciudad ubicada en el centro de la región interandina ecuatoriana que surge con el trabajo de su gente, que labra la tierra en el campo y en la urbe busca un mejor porvenir para sus familias. Pero también es sabor. Las chucchucaras, ayuyas y el queso de hoja son algunos de los productos que llaman la atención de turistas nacionales y extranjeros. Este mágico lugar de encanto también esconde lugares sorprendentes, por ejemplo el pueblo de Alaques, ubicado al noreste de la Tacunga, en donde existe la casa comunal en donde Manuela Sáenz y su hermano Juan Pablo Espejo vivieron por 4 años. Pero también es naturaleza constante. El cerro Putzalagua constituye un verdadero mirador hacia la ciudad de la Tacunga, la misma que contrasta con los cultivos extensos que existen en el entorno y es el mejor lugar para contemplar el Cotopaxi. La Tacunga es historia y tradición, pero ante todo es historia viva que no puede dejar de conocerse. María Elena Vaca, Medios Públicos. Decenas de personas asistieron durante el fin de semana a las funciones de la película Ecuador 1929. La pieza cinematográfica muestra imágenes de diversas ciudades del país de hace 90 años. Hasta el Museo Municipal de Guayaquil se dieron cita decenas de personas para observar la película Ecuador 1929 del fotógrafo ecuatoriano Carlos Endara, en la cual se observan imágenes del puerto principal, sus edificaciones incluyendo el edificio municipal, además sus calles y el comercio hace 90 años. Esto fue del gusto de los asistentes. Y mucha nostalgia de ver mi querida ciudad de Guayaquil, el río, el comercio. Nos acerca mucho a nuestras raíces, a todos los que amamos la ciudad. La cotidianidad de las personas de la época y su vestimenta llamaron la atención de quienes han visto la película. Me hubiera encantado vivir en esa época, se ve cómo era la moda de las mujeres en esa época, muy linda de verdad. Esta pieza cinematográfica fue recuperada en Panamá y cuenta el viaje que hizo Endara en 1929, donde también se aprecian paisajes de ciudades como Riobamba y La Tacunga. Rescatar estas imágenes requirió de esfuerzo. Es nuestro especialista en eso, Alex Schlenker, y él, como van a ver, dirigió el proceso de restauración.
y al laboratorio norteamericano nos rebajó el costo. El material incluye imágenes inéditas de Quito y sus tradicionales monumentos. La película Ecuador en 1929 continuará proyectándose en el Museo Municipal de Guayaquil hasta el 4 de octubre a las 11 de la mañana y 3 de la tarde, de manera gratuita. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y para quienes gustan de las tramas de espionaje y amor, desde este lunes a partir de las 18 horas se estrena en la pantalla de Ecuador TV la telenovela El tiempo entre costuras, una obra literaria adaptada a la pantalla chica. ¿Sabes? Estoy pensando en ayudarte en el taller. Este lunes se estrena una nueva realización que se proyectará en la pantalla de Ecuador TV. Está basada en la primera novela escrita por la autora española María Dueñas, un éxito literario que se ha traducido a más de 20 idiomas. Sira, no quiero saber por qué tenías que entretener a esa señora en el taller, pero ten cuidado. El tiempo entre costuras está ambientada en los inicios de la Guerra Civil Española. Sira, el personaje principal, es una modista que abandona la capital del país ibérico tras enamorarse de un hombre que apenas conoce, dejando atrás a su novio de años. Estoy buscando a Marcus Logan, que ha abandonado el hotel donde se alojaba. Por casualidad, usted no sabrá su paradero. Su vida dará un giro cuando se vea involucrada en actividades de espionaje mientras maneja un negocio de fachada de alta costura, por donde pasarán importantes personajes históricos de la época, a la que se suma la aparición de su viejo amor. No se puede perder este estreno, que se transmitirá de lunes a viernes a las 18 horas por la señal de Ecuador TV. Siento haberte citado así, pero no podía volver a tu taller. Ya lo sé. Carlos Flores, Medios Públicos. 13 horas con 19 minutos y es momento de realizar una pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como @telediarioes y por supuesto también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más información aquí en su telediario. Continuamos con más información. En el Palacio de Gobierno se ultiman detalles para la difusión de las reformas laborales y tributarias que el gobierno remitirá a la Asamblea hasta el jueves de esta semana. Javier Ceballos está en el Palacio de Gobierno y nos trae un informe al respecto de las actividades que se realizan hasta el momento en la sede del Ejecutivo. Javier, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Este informe lo emitimos desde el centro de Quito para darles a conocer que a esta hora el presidente Lenín Moreno mantiene una sesión de gabinete junto a sus ministros de Estado y demás autoridades de gobierno. Extraoficialmente se socializan las reformas laborales y tributarias que serán enviadas a la Asamblea para su respectivo tratamiento. Los ministros que ingresaron por la puerta principal al Palacio de Gobierno no han querido dar declaraciones al respecto. La sesión de gabinete es reservada con la espera de que alguna autoridad se pronuncie en el transcurso de las siguientes horas. Nosotros estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias, Javier, por tu informe. Y en el programa Análisis de la Economía del País de TC Televisión, el ministro de Economía, Richard Martínez, descartó un paquetazo a la ciudadanía en las medidas económicas que se darán a conocer en los próximos días. Indicó que se entregará a la administración privada la hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico. El ministro de Economía sostuvo que se requieren financiar hasta fines de año 3.500 millones de dólares. Sin embargo, descartó que las medidas económicas que se tomarán signifiquen un paquetazo. Tiene que estar descartado un paquetazo. Lo que estamos trabajando es justamente en decisiones responsables que nos lleven hacia un futuro mejor. Que vamos a tener que hacer un esfuerzo es evidente. No, esto no se soluciona con varitas mágicas. Esto se soluciona con medidas responsables, pero que sean muy bien meditadas y que tengan un efecto futuro positivo hacia el crecimiento económico. Manifestó que el Estado entregará a la administración privada, al Banco del Pacífico y al proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora. Hay operaciones que ya están muy cerca por cerrarse, ¿no? En el lado de monetización, la más inmediata o lo que vemos
tenemos más cerca es Sopladora, la administración de Sopladora delegada al sector privado. La propiedad del bien es la propiedad del Estado. Martínez dijo que en el caso de la administración del Banco del Pacífico, el dinero no entrará al presupuesto estatal, sino que irá a fortalecer las reservas. Explicó que con la reforma tributaria se buscará la forma de captar dinero del exterior. Mira, en el ISD estamos trabajando en algo muy interesante para lograr capturar la mayor cantidad de flujos externos hacia el Ecuador, y esa reforma va a estar incluida en el proyecto de ley que se enviará a la Asamblea. Sobre el anticipo del impuesto a la renta, indicó que este año se dio la facilidad a los empresarios para pagar en 5 cuotas y no en 2 como ocurría antes. Ratificó que próximamente se anunciarán reformas que beneficiarán al sector productivo. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. A puertas de que a la Asamblea Nacional lleguen las reformas económicas y laborales, no existe un escenario favorable para su aprobación. Al menos 4 bloques afirmaron que no apoyarán a los cambios legales si contemplan un incremento al IVA. La reforma tributaria pone en riesgo a la mayoría legislativa. Esta semana vence el plazo para que el Ejecutivo envíe las reformas laborales, tributarias y monetarias a la Asamblea Nacional. A pesar de ello, no existe un panorama claro del apoyo que podría tener o no en el Legislativo. Sin embargo, bloques como la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Creo y algunos legisladores que conformaron Alianza País aseguraron que no apoyarán los cambios legales si contemplan el incremento del impuesto al valor agregado IVA. Al subir el IVA, lo que hace es bajar la recaudación, ya que la economía se paraliza, el comercio se paraliza. De esta forma se suman más de 70 voluntades que no apoyarían la propuesta del gobierno. Ni siquiera en Alianza País existe una posición consolidada. La legisladora Joana Cedeño afirmó que no es oportuno incrementar este impuesto. No es una posición que yo personalmente no comparto. Creo que las soluciones hay que buscarlas en otro lado, que vendrá un solo paquete como una ley económica urgente y que será tramitado a través de la Comisión de Régimen Económico. Pasar estas reformas y beneficiar al Ecuador entero y garantizar un futuro de oportunidades, un futuro estable en donde la dolarización cada vez se fortalezca más. Y es que las reformas además pondrían en juego la mayoría del Legislativo, conformada por Alianza País, Creo y los bloques independientes BIN y BADI, que por sí solos podrían superar los 70 votos necesarios para la aprobación de la ley. Depende de un hilo en este momento y que está pegada con saliva. Yo creo que esto sería de pronto un detonante para que esta mayoría se rompa. Para la aprobación de la ley se requieren de 70 votos, es decir, de una mayoría absoluta. Si no se alcanzan esas voluntades, la propuesta podría pasar por el Ministerio de la Ley. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y en otro tema, productores de leche respaldan a la medida gubernamental de prohibir la comercialización del suero de leche en estado líquido. Rechazan la postura de la industria al pretender que la reforma de la ley sea vetada por el Ejecutivo. Representantes de los productores de leche aprueban la medida que permite comercializar productos de calidad con beneficios nutritivos para la ciudadanía y a precio justo. Se pidió que se incluya la leche y demás productos agropecuarios como penados aquellos que no cumplan las leyes. Es lo único que pedimos. La norma dice existirá un precio mínimo de sustentación en varias ramas del sector productivo y en el caso lechero de indexación al precio de venta final del producto. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Lenín Moreno, desde Machachi en días pasados. El suero deberá ser comercializado en polvo, no en estado líquido, en la fase industrial como materia prima y destinada a otros usos. Entre las reformas al COIP, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en el artículo 74, se establece prisión de 1 a 3 años para quienes comercialicen el suero en estado líquido, exceptuando a quienes lo hagan en estado pulverizado. Sin embargo, aseguran que hay sectores que se oponen a la reforma. Especialmente el sector industrial, que sigue presionando para que esta medida cambie. Rechazamos la posición de aquellos sectores que vemos que no piensan en el país y en su gente, sino piensan únicamente en aquel negocio lucrativo que puede dar en un momento determinado un eslabón de la cadena. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. La conclusión del paro en el Carchi depende de la transferencia que realice el gobierno a los municipios de esa provincia por concepto de la devolución del IVA. En esa línea, el prefecto Guillermo Herrera espera que hoy se cumpla ese compromiso, que según la ministra de Gobierno María Paula Romo se le dará prioridad.
Los 7 días de paro en Carchi estarían por culminar. En la devolución del IVA pendiente a municipios del Carchi estaría la solución. Según la ministra de Gobierno María Paula Romo, la consignación económica es uno de los acuerdos. El tema del IVA se planteó en horas de la madrugada por algunos alcaldes y con mucho gusto lo vamos a resolver y no hay ningún problema con priorizar a los municipios del Carchi. Entiendo, solamente hay 2 municipios pendientes de los 6. Ante esto, el prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, condiciona. Le hemos pedido una demostración de que se van a cumplir los ofrecimientos. Y se ha ofrecido que hasta el día de hoy, 30 de septiembre, se enviará la copia de la transferencia de los recursos pendientes por devolución de IVA a algunos gobiernos municipales de nuestra provincia. En el marco de lo razonable y de lo posible se ha dado respuestas. El municipio de Tulcán pedía ser declarado zona franca. Esto ya no existe en la legislación desde el año 2010. Lo que existe es la posibilidad de polos de desarrollo. Tenemos ya y nos hemos sentado a trabajar sobre ese tema. La ministra Romo espera que el paro sea levantado debido a que este perjudica a los propios carchenses, con pérdidas económicas aproximadas de $2 millones por cada día de levantamiento. Por eso es importante recuperar la normalidad. Sobre los ciudadanos detenidos durante el paro, aseguró que todos se encuentran libres. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y por otra parte, las autoridades locales del Carchi anunciaron que continuará la paralización pese a que el gobierno nacional envió a varios ministros a través de un diálogo a que se realicen propuestas para que se levante esta medida de hecho. Tras varias horas de diálogos, los ministros de Agricultura Javier Lazo, de Vivienda Carlos Salazar, los viceministros de Gobernabilidad Fausto Holguín y de Seguridad Guillermo Rodríguez, la madrugada de hoy anunciaron las resoluciones asumidas desde el Gobierno Nacional con la provincia del Carchi y sus diferentes organizaciones y autoridades del territorio. Son 12 acuerdos que desde el gobierno se implementarán a partir de este lunes 30 de septiembre. Ampliación de la vía Rumichaca-Bolívar a 4 carriles. La ampliación del tramo Bolívar-Rumichaca a 4 carriles se encuentra en proceso de renegociación con la concesionaria Panaviliar. Mantenimiento de la vía Bolívar-Espejo-Mira Mascarilla, pago a transporte público. Entre las exigencias también está la devolución del IVA a los gobiernos municipales. Al de Tulcán le adeudan cerca de $1.400.000. Es $1.400.000 que deben depositar. Hemos verificado y aún no hay ningún depósito realizado. Acuerdos que, a decir del prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, no se cumplieron en su totalidad, por lo que anunció que el paro se mantiene. La decisión del pueblo es firme y el pueblo es el mandante. Mantenemos la movilización, pero sí vamos a coordinar y apóyennos sectores y ciudadanos, sí vamos a coordinar para todos una línea, un respiro. Entre tanto, que la ciudadanía de Tulcán salió nuevamente a las calles a rechazar lo alcanzado. Durante las protestas se presentaron incidentes, esta vez en las afueras de la prefectura del Carchi. El bloqueo se mantiene en toda la provincia. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Y tenemos información de último momento. Hace pocos minutos el periodista ecuatoriano Fabricio Velo anunció lo siguiente. El alcalde del Cantón Mira en la provincia del Carchi, Johnny Garrido, anuncia que se han hecho efectivas las transferencias acordadas con el gobierno central y procede a habilitar la carretera panamericana en el sector de Mascarilla. Ya le han hecho efectivo la transferencia, al igual que a los otros 2 municipios. Entonces esa era la condición para todavía mantener la movilización. En vista de que ya se ha hecho esas transferencias, vamos a proceder de manera ordenada a desalojar este espacio de... Y desclasificación de archivos y sanciones a aquellos operadores de justicia que sentenciaron los casos del denominado 30S fueron los pedidos de los colectivos que reúnen a los perjudicados. Este lunes se cumplen 9 años de la revuelta policial.
Esta placa develada en el lugar donde perdió la vida el policía Froilán Jiménez la noche del 30 de septiembre de 2010 fue el inicio de los eventos conmemorativos por los 9 años de la revuelta policial. Aquí también se hizo un pedido para esclarecer los hechos. Pedimos al presidente de la República se desclasifique toda la documentación del 30S de todas las instituciones del Estado. Varias de las personas que fueron sentenciadas ya cumplieron con sus penas. Esto a pesar de no haber tenido participación alguna, aseguran. Hablan de 3, 4 y hasta 5 años en prisión, por lo cual piden una reparación integral. Que nosotros involucremos a personas que nada que tuvieron que ver para nosotros salvarnos. Se me procesó por el delito de tentativa de asesinato al expresidente Correa. Nunca vi la salida del expresidente Correa o de la evacuación del hospital de la policía. Por su parte, los integrantes de la Mesa por la Justicia y la Verdad estuvieron en el Consejo de la Judicatura para exigir una sanción a aquellos operadores que habrían participado en los casos del 30S. En su informe, por ejemplo, hablan de 14 jueces nacionales. Los jueces que hayan participado en los hechos de persecución política en el tema 30 de septiembre deben ser removidos inmediatamente de sus cargos. Si se han descubierto posibles infracciones disciplinarias de nuestros jueces, seremos como en todos los casos, implacables y rigurosos en el control disciplinario. Aquí fueron recibidos por el Pleno y tras este anuncio esperan que después de 9 años realmente se esclarezcan estos hechos, los cuales tienen como prueba adicional las conversaciones entre algunas exfuncionarias del régimen anterior, ahora vinculadas en el caso Sobornos 2012-2016. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en más noticias, una jueza de San Borondón dictó orden de allanamiento para que los hijos del ambientalista Andrea Fiallos pasen a manos de sus abuelos paternos. Fiallos, quien lleva 2 días de protesta, asegura que perdió la custodia de sus menores por negligencia judicial. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene un informe. Muy buenas tardes, estoy en una urbanización en el kilómetro 7 de la vía San Borondón, en el segundo día de protesta del ambientalista Andrea Fiallos, quien ha denunciado ser víctima de fallos judiciales irregulares con los que perdió la custodia de sus 2 hijos. Hace pocos minutos conversamos con el ambientalista, escuchemos sus declaraciones. En todo este tiempo, en todo ese año, yo no he podido conversar por teléfono porque me tienen bloqueada de todo, no me dejan hablar con ellos, no puedo verlos. Hace 2 semanas pude verla en la vereda de la calle mi hija por su cumpleaños, 2 minutos. La custodia de sus 2 hijos de 5 y 7 años respectivamente está a cargo de su ex esposo Miguel Macías, administrador de la Hacienda Clementina, que tiene varias denuncias por parte de sus trabajadores. Él obtuvo la tenencia de los menores luego de varios litigios en contra de Fiallos, incluyendo acoso sexual. Sin embargo, tenía derecho de visitas, punto que no se ha cumplido, por lo que hoy representantes de la Fiscalía se reunieron con el ambientalista. Dispuesto que el señor fiscal contra el cual ha estado dirigido esas quejas se presente el día de hoy en la tarde en el despacho provincial con todos los expedientes para realizar el debido control jurídico. Esta mañana además una jueza de la Unidad Judicial de San Borondón dictó orden de allanamiento al domicilio de Miguel Macías para que los menores pasen a manos de sus abuelos maternos. Hace pocos minutos representantes de la Fiscalía y la INAPEN iniciaron el operativo. Es lo que podemos informar hasta el momento. Desde el kilómetro 7 de la vía San Borondón, ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu informe y es momento de hacer un corte comercial, pero al regresar le comentaremos que en la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia de casación a la sentencia que pesa sobre el ex vicepresidente Jorge Glass. Y regresamos con más noticias aquí en su telediario. Continuamos con más noticias. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia de casación a la sentencia que pesa sobre el ex vicepresidente Jorge Glass y 5 personas más por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Nuestra compañera Olga Velasco nos tiene un informe. Buenas tardes, así es, desde las 9 de la mañana se desarrolla la audiencia de casación presentada por 6 personas sentenciadas por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en el país. Se trata del último recurso que les queda, entre ellos está el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue sentenciado a 6 años. Su defensa manifestó que se vulneró el principio de favorabilidad, puesto que debía aplicarse el cuerpo normativo que le daba una pena menor. En este caso,
caso el del Código Orgánico Integral Penal, mismo que prevé una pena de 5 años. Además, se adujo que la asociación ilícita es un delito abstracto, por lo tanto es incuantificable. Y finalmente se solicitó ante el tribunal se deseche la acusación particular presentada por César Montúfar. Tenemos reacciones de la defensa del ex vicepresidente. Escuchemos. La reparación está totalmente destrozada, no tiene asidero jurídico ni el monto ni la pretensión del señor Montúfar, y por lo tanto estoy seguro que bajo los principios que ya ha dado esta Corte Nacional se los va a desechar y se tiene que rectificar eso en sentencia. Nosotros como defensa no aspiramos a que hoy se cumpla el fin del sistema procesal, que es la justicia. No va a haber una declaración de inocencia, pero por lo menos tratará de arreglarse o enmendarse una sentencia grotesca que no tiene paradigma jurídico de lo más mínimo. Entonces, con ese sentido estoy seguro que si aplican la favorabilidad bajará inclusive o se atenuará un poco lo que es el tema de la sentencia. Es absolutamente indecente y falaz, lo digo con esas palabras, el intentar eludir la reparación que le deben al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano no solamente quiere verlos en la cárcel, quiere también que le devuelvan todos los recursos que se llevaron, interponiendo este argumento absolutamente falaz. El tío de Glass, Ricardo Rivera, quien también fue sentenciado a 6 años, participó de la diligencia mediante videoconferencia. Su abogado pidió la invalidación total de la sentencia, misma que a su criterio carece de motivación, puesto que no se habrían incluido los interrogatorios y respuestas de testigos presentados por Fiscalía. La defensa de los otros 4 procesados coincidieron en que no se identifican los roles que habrían desempeñado en el cometimiento del delito y que la reparación integral prevista en más de $33 millones por los sobornos no individualiza el valor que correspondería pagar a cada uno. La diligencia se suspendió y se reinstalará a las 15 horas, en donde se escuchará la réplica de la delegada de la fiscal general Paulina Garcés. Mientras, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana se reunieron con consignas a favor del ex vicepresidente. Estos son los detalles de lo que ha sucedido hasta esta hora. Continuamos con más información en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Estaremos ampliando esta información en nuestras siguientes emisiones. Mientras tanto, retomamos este tema. Analistas coinciden en que las medidas económicas que se anunciarán en las próximas horas solo serán un respiro para la economía ecuatoriana y que el país tardará años en superar la crisis financiera que afronta. Para el economista Alberto Dajic, las decisiones sobre las medidas económicas que tome el gobierno no serán suficientes para que el Ecuador se recupere de la crisis económica. Una cosa terrible que va a tomar muchos años corregir la debacle heredada de los 10 años de la dictadura de la FARC. También es cierto que el gobierno se ha atrasado, también es cierto que el gobierno no ha reducido suficientemente el gasto. Análisis con el que concuerda el economista Fidel Márquez. Ahorita estamos pagando las consecuencias de el haberse comido todas las reservas del país y haber hecho inversiones que no están siendo productivas, que la refinería del Pacífico que se quería hacer, ¿cuántos millones no se enterraron ahí? Eso no está produciendo nada. También se advierte a la población sobre los rumores que circulan en las redes sociales y que también afectan el panorama económico. Muchas de ellas son troles puestos por opositores, especialmente la FARC, Familia Revolución Ciudadana, para sembrar caos. Veremos qué es la verdad al final. Sobre las exigencias y políticas del Fondo Monetario Internacional, acotan que también el FMI no dice sube el IVA, lo que dice es necesito que bajes tus gastos o aumente tus ingresos en 1.5% del Producto Interno Bruto. Lo que sí no podemos es seguir endeudándonos para pagar deuda, ni podemos tampoco hacer inversiones que no sean productivas. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Arrancamos con la información de las noticias internacionales. En Perú, el Congreso debate si dan paso a votación la cuestión de confianza que plantó el presidente Martín Vizcarra. Esto tras la amenaza del mandatario de disolver el legislativo.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, amenazó disolver el Congreso peruano si este no debate la cuestión de confianza que presentó su gobierno en el Pleno del Legislativo, el primer ministro Salvador del Solar. El mandatario aseguró que si este proyecto no es tomado en cuenta previo a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo tomará como una negativa del Legislativo. Estamos cumpliendo escrupulosamente los plazos y los pasos que se deben tomar. Entonces, creemos que el Congreso debe responsablemente estar a la altura de las circunstancias que amerita esta situación y debe escuchar el sustento de la cuestión de confianza. La propuesta del Ejecutivo busca reformar el proceso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, tras varias denuncias que, a decir del gobierno, no garantiza la transparencia de su designación. La Constitución peruana señala que el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. La primera moción de confianza le fue negada al gabinete encabezado por Fernando Zavala cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente. Paco Urbina, Medios Públicos. Y el gobierno colombiano instó en que los jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional viven en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro, en un intento de minimizar la polémica por el uso de fotografías que no corresponden con la realidad, incluidas en un informe que presentó a la ONU. Luego de la polémica que suscitó el informe que presentó el presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Asamblea de Naciones Unidas sobre los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con la guerrilla del ELN, el canciller Carlos Holmes Trujillo indicó que se trata solamente de un problema de crédito de fotos y se actualizará el informe para ser presentado. La estabilidad de Colombia amenazada por el régimen dictatorial y tiránico de Maduro. Aquí lo que importa es la paz, la seguridad y la estabilidad de la región amenazada por el régimen dictatorial de Maduro. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que los integrantes de la guerrilla del ELN reciben atención médica en Venezuela, tienen arraigo en ese país y además son titulares de cuentas bancarias. Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. Lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada. Según un periodista local, esa polémica también obligó a las autoridades a retirar del cargo al jefe de inteligencia militar por las fotos falsas de Venezuela presentadas ante la ONU. Duque denunció que el régimen de Venezuela hace parte de la cadena del terrorismo transnacional, puesto al servicio de distintos grupos armados ilegales. En la ONU exhibió un informe de 128 páginas que luego entregó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el supuesto apoyo de Maduro a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos armados irregulares, documentado con coordenadas geográficas, fotografías y extractos de conversaciones, entre otros datos. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Esto mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió con insultos a su homólogo de Colombia tras entregar datos a la Organización de las Naciones Unidas como prueba de supuestos vínculos entre Caracas y la guerrilla colombiana. Yo me he llenado de prejuicio porque todo lo que viene de la oligarquía colombiana, fíjense ustedes Duque. Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio, lo que pasa es que es tan trágico lo que se plantea contra Venezuela, que es una guerra contra Venezuela, que hay que tomarlo en serio. Iván Duque, pero da penita el tipo. Yo no sé, se podría titular El rey de los falsos positivos, Iván Duque en la ONU, y podría ser un documental en Netflix también, El rey de los falsos positivos. El imbécil, no se puede calificar de otra forma, de porqui. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, indicó que el Ejército de Liberación Nacional se financia con oro y diamantes en Venezuela. Esto no es un problema solamente de los venezolanos, sino regional, así expresó. ¿Cómo se financia hoy el ELN? Con oro y diamantes en Venezuela. Entonces, evidentemente esto es un problema ya no solamente venezolano, sino regional. El impacto de la migración venezolana, la presencia de pistas clandestinas de narcotráfico. Ahí está muy clara, no la denuncia, sino los hechos, las pruebas que se han presentado, y no podemos reducir esto, insisto, a una o dos imágenes.
En otro tema, el gobierno de Donald Trump reactivó una investigación contra la ex secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la misma semana en la que los demócratas iniciaron un proceso de juicio político al mandatario estadounidense. La administración asegura que nada tiene que ver la reapertura de las pesquisas con el procedimiento de impeachment contra Trump. Y en el norte de la India, al menos 73 muertos causaron las lluvias monzónicas en los últimos 4 días. El monzón, que debía retirarse a principios de septiembre, en este año se prolongó. Las previsiones apuntan a que las lluvias continuarán, por lo que las autoridades envían a los equipos de emergencia para rescatar a los afectados y ayudar a todos los damnificados. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su telediario. Los esperamos a las 19 horas en nuestro microinformativo y a las 20 horas en nuestro noticiero estelar con más información. Muy buenas tardes con todos.